¿Cómo están mis amigos? Una vez más un saludo muy cordial para todos ustedes. Hoy vamos a resolver un problema que dice resolver el siguiente triángulo oblicuo ángulo cuyos datos son el ángulo en vértice A dice que mide 42 grados, el lado B vale 9 centímetros y el lado C vale 12 centímetros, ¿ya? Inicialmente vamos a trazar un triángulo de manera genérica que sea oblicuo ángulo. En el mismo vamos a anotar los datos que nos dan, ¿de acuerdo? Bien, aquí tenemos entonces un triángulo oblicuo ángulo. Al mismo le vamos a designar a los vértices como A, B, C en letras mayúsculas, ¿ya? Decimos entonces que este vértice va a ser el vértice A. Aquí le vamos a colocar el vértice B y aquí el vértice C, ¿ya? Por lo consiguiente, si aquí tenemos el vértice C, su lado opuesto será el lado C. De la misma manera, si aquí tenemos el vértice B, su lado opuesto será el lado B, ¿ya? De la misma manera, si aquí tenemos el vértice A, este lado entonces será el lado A, ¿de acuerdo? Bien, entonces transponiendo datos en nuestro triángulo tenemos que el ángulo en vértice A dice que mide 42 grados. Entonces anotamos el ángulo en vértice A mide 42 grados, ¿de acuerdo? El lado B dice que vale 9 centímetros y el lado C dice que mide 12 centímetros, ¿ya? Bien, dadas las características de nuestra consigna de trabajo en nuestro triángulo, entonces vamos a resolver este triángulo a través de la ley del coseno, ¿ya? Pero ¿cómo sabemos que vamos a resolver por la ley de los cosenos? Lo que vamos a observar detenidamente es que si tenemos un ángulo y los lados que lo forman este ángulo, entonces en estos casos vamos a aplicar la ley del coseno, ¿ya? Repito, si tenemos un ángulo que está formado por los lados que conocemos o tenemos sus valores, entonces aplicamos la ley de los cosenos. A esta forma de presentación se lo llama como lado, ángulo y lado, ¿ya? Entonces, en estos casos, vamos a aplicar, repito, la ley de los cosenos, ¿ya? Para ello, decimos que la ley de los cosenos está dado por A al cuadrado, que será igual a B al cuadrado más C al cuadrado, menos el duplo producto de B por C, ¿ya? Por el coseno del ángulo A, por el coseno del ángulo en vértice A, ¿ya? Cuya expresión entonces nos va a servir para calcular el lado A, ¿de acuerdo? De la misma manera, la ley del coseno puede estar expresado como B al cuadrado es igual a al cuadrado más C al cuadrado menos el duplo producto de A por C por el coseno del ángulo en vértice B, ¿de acuerdo? Cuya expresión nos va a servir para encontrar el lado B, ¿ya? También la ley del coseno podría presentarse de la forma C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado menos el duplo producto de A por B por el coseno del ángulo en vértice C, ¿de acuerdo? Que nos va a servir para encontrar el lado C de nuestro triángulo oblicuo ángulo, ¿ya? Cabe recalcar, mis estimados, que con la ley de los cosenos se puede calcular o resolver cualquier tipo de triángulo, bien sean triángulos oblicuos o también triángulos rectángulos, ¿ya? Pero generalmente la ley de los cosenos lo vamos a aplicar más en la resolución de triángulos oblicuos, ¿ya? Es decir, triángulos que no tengan un ángulo de 90 grados, ¿ya?
También cabe hacer notar que la ley de los cosenos se aplica cuando nos dan un triángulo con todos los lados, ¿ya? Es decir, que la ley de los cosenos también nos va a servir para encontrar los ángulos del triángulo oblicuángulo, ¿de acuerdo? Bien, entonces vayamos a resolver el siguiente triángulo oblicuángulo aplicando la ley de los cosenos, ¿ya? Puesto que tenemos un ángulo y conocemos los lados que lo conforman el ángulo, ¿ya? Entonces, para ello vamos a aplicar la primera fórmula porque vamos a calcular el lado A, ¿ya? Entonces vamos a aplicar esta expresión que dice a al cuadrado igual a b al cuadrado más c al cuadrado menos 2 por bc por coseno del ángulo en el vértice A. Entonces, reemplazando datos en la primera fórmula, tenemos a al cuadrado, a que sería nuestra incógnita, al cuadrado es igual a b al cuadrado, o sea, 9 al cuadrado más c al cuadrado, o sea, 12 al cuadrado menos el duplo producto de b por c, que es 12, ¿ya? Por el coseno del ángulo en vértice A, o sea, coseno de 42 grados, ¿de acuerdo? Despejando entonces A, que sería nuestra incógnita, vamos a añadir al primer miembro una raíz cuadrada, ¿ya? De la misma manera, al segundo miembro también vamos a añadir una raíz cuadrada, ¿ya? ¿Para qué? Para simplificar esta potencia 2 con el índice 2, ¿ya? Simplificando tenemos entonces que A será igual a 9 al cuadrado más 12 al cuadrado menos 2 por 9 por 12 por el coseno de 42 grados, ¿ya? Todo esto dentro de una raíz, ¿de acuerdo? Entonces decimos que A será igual a, introduciendo toda esta expresión a la calculadora, tenemos raíz cuadrada de 9 elevado al cuadrado más 12 elevado al cuadrado menos 2 por 9 por 12 por el coseno de 42 grados. Decimos igual, entonces tenemos como lado A 8.02, pero redondeando las centésimas tenemos 8.03, ¿de acuerdo? Entonces decimos que el lado A mide 8.03 centímetros, ¿ya? Entonces anotamos como lado A 8.03 centímetros, ¿de acuerdo? Bien, a continuación entonces vamos a proceder a calcular uno de los ángulos, puede ser en el vértice B o en el vértice C, ¿ya? Entonces vamos a comenzar a calcular el ángulo en el vértice B, ¿ya? Para ello vamos a aplicar la segunda fórmula, ¿ya? Que dice b al cuadrado es igual a al cuadrado más c al cuadrado menos 2 por ac por el coseno del ángulo en vértice B, que sería nuestra incógnita, ¿ya? Entonces, reemplazando datos en la segunda fórmula tenemos b al cuadrado, que es 9 al cuadrado igual a al cuadrado, que es 8.03 al cuadrado más c al cuadrado, o sea, 12 al cuadrado menos el duplo por a, que es 8.03 por c, que vale 12 por el coseno del ángulo en vértice B, ¿ya? Del ángulo en vértice B, que sería nuestra incógnita, ¿de acuerdo? Bien, despejando entonces nuestra incógnita, tenemos 9 al cuadrado,
8,03 al cuadrado, como está sumando, le vamos a traer aquí a restar, decimos menos 8,03 al cuadrado. De la misma manera, más 12 al cuadrado, pasa con signo cambiado, menos 12 al cuadrado. Y menos 2 por 8,03 por 12 por coseno. Como está multiplicando toda esta expresión a coseno, va a pasar a dividir, ¿ya? Entonces toda esta expresión dividido entre menos 2 por 8,03 por 12, ¿ya? Que será igual al coseno del ángulo en vértice B, ¿ya? Por lo consiguiente, despejando entonces el ángulo en vértice B, decimos que coseno va a pasar al primer miembro como arco coseno o simplemente coseno inversa ¿de qué? De toda esta expresión. Entonces decimos coseno inversa de 9 al cuadrado menos 8,03 al cuadrado menos 12 al cuadrado dividido entre menos 2 por 8,03 por 12, ¿ya? Que va a ser igual al ángulo en vértice B, ¿de acuerdo? Entonces, introduciendo toda esta expresión a la calculadora, tenemos que el valor del ángulo B será coseno inversa de 9 elevado al cuadrado menos 8,03 elevado al cuadrado menos 12 elevado al cuadrado, todo eso sobre menos 2 por 8,03 por 12, que será igual a, por tratarse de ángulo, vamos a decirlo, grados, minutos y segundos, y tenemos como el valor del ángulo B 48 grados 35 minutos 13,09 segundos, ¿ya? Que será la medida del ángulo en vértice B, ¿ya? Entonces, al ángulo en vértice B le vamos a decir que vale 48 grados. También tiene sus minutos y segundos, por eso estamos colocando los puntos suspensivos, sin embargo está expresado en esta parte, ¿de acuerdo? Continuando entonces con la resolución del ejercicio, ahora vamos a calcular el ángulo en vértice C, ¿ya? Para ello sabemos que por teorema la suma de los tres ángulos interiores de cualquier triángulo nos debe dar igual a 180 grados, ¿ya? Entonces decimos 42 grados más 48 grados 35 minutos 13,09 segundos más el ángulo en vértice C sumados estos tres ángulos nos debe dar 180 grados, ¿ya? Despejando entonces el ángulo en vértice C, decimos ángulo en vértice C será igual a 180 grados, 42 grados pasa con signo cambiado, más 48 grados 35 minutos 13,09 segundos también pasa con signo cambiado, decimos menos 48 grados 35 minutos 13,09 segundos, ¿ya? Entonces, operando esta expresión en la calculadora, decimos que el ángulo en vértice C vale 180 grados menos 42 grados menos 48 grados 35 minutos 13,09 segundos es igual a, expresamos en grados, minutos y segundos,
Entonces el ángulo en vértice C será 89 grados, 24 minutos, 46.91 segundos. Ya repito que es la medida del ángulo en vértice C. Entonces anotamos 89 grados, puntos suspensivos, que quiere decir que tiene minutos y segundos, ya que está expresado en esta parte, ¿de acuerdo? Bien, a continuación lo que vamos a hacer es calcular el perímetro de nuestro triángulo, ya puesto que nos dice la consigna de trabajo, resolver el triángulo, ¿ya? Y para nosotros resolver el triángulo es calcular los ángulos, lados, perímetro y área, ¿ya? Del triángulo que nos dan. En este caso, el perímetro de nuestro triángulo será la suma de los tres lados, ¿de acuerdo? Que es 29.03 centímetros lineales, ¿de acuerdo? Bien, a continuación vamos a proceder a calcular el área del triángulo, ¿ya? Entonces anotamos por esta parte que el área va a ser igual a la base por la altura, todo eso dividido entre 2, ¿ya? Como podemos observar en nuestro triángulo, ya contamos con la base de nuestro triángulo. Lo que nos faltaría es calcular la altura de nuestro triángulo, ¿ya? Cuidado que estén pensando que la altura es 12 o 8.03. Estos no son la altura del triángulo, ¿ya? Puesto que la altura del triángulo es una distancia o un segmento de manera perpendicular a la base, ¿ya? Es decir, la altura con la base deben de formar un ángulo de 90 grados, ¿ya? Por lo consiguiente, podemos decir que a través de la altura de este segmento, que es nuestra altura, se ha formado dos triángulos rectángulos, ¿ya? El mismo que nos va a servir para calcular la altura a través de la razón trigonométrica del seno, ¿ya? Entonces, para ello podemos aplicar o tomar cualquiera de estos dos triángulos rectángulos, ¿ya? En este caso vamos a tomar el triángulo rectángulo de la izquierda, ¿ya? Bien, entonces aquí ya tenemos representado el triángulo rectángulo que representa a la parte de la izquierda de este triángulo oblicuo ángulo, cuya hipotenusa será 12 centímetros, ¿ya? 12 centímetros, y un ángulo agudo es 42 grados, ¿de acuerdo? Entonces, como queremos calcular la altura, le vamos a decir aquí que la altura será h en este caso, ¿ya? O sea, nos referimos a esta altura, ¿ya? Entonces, para calcular h, vamos a aplicar, como dijimos, la razón trigonométrica del seno, ¿ya? Seno de 42 grados va a ser igual al cateto opuesto h sobre la hipotenusa, que es 12 centímetros, ¿ya? Despejando entonces h, decimos que 12, como está dividiendo, va a pasar a multiplicar, y entonces decimos 12 por seno de 42 grados, que será igual a la altura de nuestro triángulo. Introduciendo esta expresión a la calculadora, tenemos que 12 por seno de 42 grados es igual a 8.03, redondeando a las centésimas, ¿ya? 8.03 centímetros, ¿ya? Redondeando siempre a las centésimas, ¿ya? Entonces, como hemos podido observar, la altura de este triángulo rectángulo es igual a 8.03, o lo que es lo mismo, la altura de nuestro triángulo oblicuo ángulo será 8.03 centímetros, ¿ya? Bien, una vez que ya contamos con la altura,
la base de nuestro triángulo, entonces podemos decir que la base, que es 9, por la altura que acabamos de encontrar, que es 8.03, todo eso partido en 2 será igual a 36.14, ¿ya? ¿Qué cosas? Centímetros cuadrados, ¿de acuerdo? Entonces, con este resultado, estaríamos terminando de resolver nuestro triángulo, puesto que ya hemos calculado los ángulos, el lado que faltaba, también el perímetro y el área del triángulo oblicuo, ¿ya? Como siempre, a la espera de que la explicación esté al agrado de todos ustedes, me despido, será hasta otra oportunidad.